Y ahí estamos. Listo, listo. Tin, 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 tin. Espérense, espérense, por favor. Chiqui- Ahí estamos. Tin, 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 tin. Listo, todos logran ver, ¿cierto? Díganme que sí, por favor. Díganme que están viendo. Logran ver todo. ¿Sí o no? La pantalla ahí la logran. Listo, hace 15 días hablamos acerca de la revelación especial, ¿cierto? Este es como un mapa un poquito más fácil de entender este tema. Hablamos de cómo se presentaba el mensaje de Dios, el mensaje de lo que Dios estaba hablando al mundo, de cómo Dios se estaba revelando precisamente de una manera especial a la humanidad, a las personas, cómo Dios estaba mostrándose de una manera especial. Entonces, ¿cómo se presentaba antes esta revelación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento? Se presenta de maneras diferentes. Hay un porqué de esta revelación. Primero, porque Dios habla al hombre en su estado original, en Adán y Eva antes de la caída, y habla al hombre también después de la caída. Entonces vemos a Dios queriéndose revelar al hombre, queriéndose mostrar al hombre constantemente, ¿cierto? Antes y después de la caída. Y que también hablamos que Dios habla a las naciones esporádicamente. ¿Por qué la revelación? Porque Dios quiere hablar al hombre, Dios quiere hablar a las naciones esporádicamente. Y tercero, Dios fue conocido en Israel de una manera especial. Habló a través de los patriarcas, de Moisés, de los profetas, de su hijo y de los apóstoles a Israel. ¿Listo? Y de ahí para allá, pues, a todas las naciones, habló a algunas naciones cerca de Israel, les dijo como, bueno, vuelvan a Dios, también se lo dijo mucho a Israel, pero con Israel fue enfático. Y vimos formas de la revelación, vimos las teofanías. ¿Se acuerdan? Teo viene del griego Dios y fanías viene también del griego que significa manifestaciones. Teo, Dios, fanías, manifestaciones. Y vimos algunas manifestaciones, que parte de la tarea era que buscaran otras manifestaciones que pudiéramos encontrar. Entonces, en medio del fuego y nubes, en vientos impetuosos, silbido apacible, el ángel de Jehová, abrió el mar el dos, la zarza ardiente, desciende fuego del cielo, como todos estos milagros en los que Dios está revelando, ¿no? Y también vimos que había una comunicación directa, de una forma particular, a ciertas personas, y había una operación del Espíritu Santo en cada una de estas personas y ahora, pues en nosotros. Dios también habló a través de sueños y visiones, y Dios habló a través de Jesús y de sus apóstoles, y todos estos, pues también lo vemos con un sinnúmero de milagros. Y dice Juan que aún los libros, no cabría de todas las cosas que Jesús hizo en esta tierra. Jesús hizo pues un montón de cosas. Él lo dice obviamente de una forma hermosa, poética, pero yo creo que no está exagerando, porque de todo lo que lleva la humanidad conociendo a Jesucristo, el libro más estudiado, el libro más, el libro más controversial, el libro por el que se ha hecho de todo en esta historia ha sido la Biblia. Y por más que digamos, "Uy, ya hemos escuchado todas las prédicas de la Biblia, siempre hay mucho más. Ya he predicado todas las prédicas de la Biblia, siempre hay mucho más. Y es mucho más profundo y hay muchos más misterios que no hemos descubierto y que yo creo que pasaremos a la siguiente vida y nos iremos de esta vida sin descubrir mucho de lo que hay en la Biblia. Y ese fue el tema en general, ¿no? De una forma resumida de lo que vimos hace 15 días. ¿Esto debido a qué? ¿Por qué de la revelación especial? ¿Debido a qué? Precisamente porque el pecado, en el hombre está el pecado al momento de caer y el ser humano siempre ha estado el pecado. Esto nos vuelve y necesitamos una revelación incorruptible por el pecado, una revelación que no sea dañada, que no sea rota, que no se acabe,
que no sea irrumpida, sí, corrompida por el ser humano, sino que necesitamos una revelación incorruptible de parte de Dios, una revelación que tenga autoridad porque el ser humano piensa y actúa conforme a la autoridad que se sujeta. Entonces nosotros pensamos muchas de las cosas que pensamos precisamente porque tenemos una autoridad que nos dice eso está de esta manera bien y esto está mal. Y dentro de nuestros corazones, Dios es la mayor autoridad que pone en nosotros que está bien y que está mal. Y el hombre piensa y actúa conforme a la autoridad que se sujeta. En el anarquismo no hay autoridad a la cual sujetarse. La anarquía, ¿no? Todo esto súper universitario. Y ellos no se quieren sujetar a ninguna autoridad, pero técnicamente sí se están sujetando a una autoridad, ya sea pues la revolución o todo, pero es una autoridad. El hombre, el ser humano, piensa y actúa conforme a la autoridad que se sujeta. Y pues necesitamos esta revelación debido a la naturaleza y las características de aquel que nos creó. Entonces, esta revelación es importante porque nosotros estamos en pecado y porque necesitamos una autoridad para que el ser humano pueda pensar y actuar conforme a esa autoridad. Y Dios se las ingenió. Miren amigos, Dios se la reingenió. Dijo, bueno, hasta el punto en el que llegue Jesucristo, les voy a hablar de esta manera, me voy a manifestar de esta forma, voy a hablar a los profetas en ciertos momentos, el Espíritu de Dios hablaba a los profetas, les revelaba cosas a los profetas, habían milagros de parte de Dios en ciertos momentos, ¿cierto? Y todo esto fue tan maravillosamente creado y craneado, pensado por Dios, para que todo fuera de la misma forma escrito. ¿Sí? En su inicio no fue de esa manera. En su inicio fue hablado, como que las historias, muchas de las historias que hay dentro del Génesis, muchas de estas historias eran habladitas, o sea, se las contaban. Miren, su papá pasó esto, su abuelo vivió esto, el Israel vivió esto, hasta el punto en el que Moisés empieza precisamente a escribir todo esta revelación, que es lo que ustedes están estudiando en Génesis, ¿cierto? Entonces Dios empieza a decirle, bueno, esta es la historia y él empieza a escribir, en el principio estaba la tierra y empieza a escribir. Y Dios se la cranea, porque lo que está escrito fue de manera épica, construida por Dios para que tuviéramos una revelación de quién es Él, con una autoridad para que nosotros pensemos y actuemos conforme a esta autoridad, ¿sí? Y esta autoridad es incorruptible, una revelación incorruptible. Y ya vamos a ir allá de por qué la palabra de Dios, Jesucristo, bueno, no vamos a luchar con el tema de que Jesucristo es corrupto, ¿no? Sino que es incorruptible. Sin embargo, hay muchas teorías que pelean en contra de la autoridad de Jesús. Pero vamos a hablar de la autoridad que precisamente tiene la Biblia y cómo Dios se reveló en la Biblia inspirando a los autores de la misma. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de los instrumentos de la revelación. Y ese es el tema de hoy. Instrumentos de la revelación. Dios se revela a través de su palabra, a través de Jesucristo, a través de la manifestación del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar de estos instrumentos que Dios usó para revelarse en la palabra de Dios y también en su predicación y muchas otras cosas. Pero vamos a hablar de estos instrumentos de la revelación que Dios ha usado para poderse mostrar, revelar, porque Él desea simplemente revelarse de una forma escrita y para que tenerlo nosotros como autoridad en la cual nos podamos sujetar. Segunda de Pedro 2, 1, perdón, segunda de Pedro 1, 18 al 20. Está aquí en la pantalla. Se los voy a leer una vez más. Ya lo estuvimos leyendo, pero se los voy a leer para que lo tengamos súper pendiente. Mira si alguien más por ahí se conectó. Listo. Segunda de Pedro 1.
18 al 20 dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, ¿sí? ¿Quiénes nosotros? Pues los apóstoles, está hablando aquí Pedro. Cuando estábamos con él en el Monte Santo, ¿se acuerdan? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Él está diciendo, tenemos ahora la palabra profética más segura, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y miren lo que dice el apóstol, que esto es importante, súper clave en esto de la revelación especial. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. No es como, él no está diciendo, no es que la palabra de Dios no solamente Dios se la dio para que el pastor le fuera revelada o para que el apóstol le fuera revelada. En la antigüedad sí habían esos espacios. En la antigüedad Dios le decía a Moisés, sube al monte. Y Moisés subía al monte y las demás personas estaban allá abajo y no sabían, veían una nube y qué miedo subir allá. Ahora no. Y está diciendo el apóstol eso. Ahora ninguna profecía de la escritura, de lo que está escrito en la Biblia, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. La profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y vamos a hablar de este tema. ¿Cómo así inspirados? ¿Cómo así que hablaron? ¿Cómo así que la palabra de Dios? Es importante entender que Dios habló antes a los santos hombres de Dios. Santos hombres de Dios, todos estos profetas que conocemos, ¿no? Daniel, Elías, Jeremías, Isaías, todos estos hombres de Dios, David, Samuel, habló a través de Salomón, habló a través de todos estos hombres de Dios. Y está diciendo, habló a través de Jesucristo, obviamente, y habló a través de los apóstoles también, porque todos ellos fueron fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ellos no hicieron una profecía de voluntad humana propia. Y hay que tener mucho cuidado hoy en día, porque muchas de las revelaciones que encontramos hoy en día son de interpretación privada y humana. Y ahí es donde nacen muchas de las falsas doctrinas, la doctrina de el dinero y todo esto que se está viendo, la teología de la prosperidad y todo esto que se está viendo, pero ninguna profecía ha sido dada por voluntad humana, sino que Dios inspiró a los santos hombres de Dios. Y ese es el tema de hoy. Si ustedes que aprenden este versículo, vean, entienden lo que es la revelación especial. Si ustedes entienden lo que es este versículo, ustedes entienden lo que es revelación especial. Entonces, Dios ha hablado. Dios se muestra a través de Jesucristo, quien baja a la tierra, siendo Dios mismo, viene a la tierra, dejando su trono y su gloria como rey, como Dios, viene a la tierra Dios mismo, y de este impacto en la tierra aparece algo que nosotros conocemos como la Biblia o el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, ¿cierto? Y la Biblia es el depósito de lo que Dios ha querido hablar a la humanidad. Es el testimonio humano de lo que hizo el Verbo encarnado de Dios. La palabra, el testimonio de los apóstoles, de las personas que han escrito el Nuevo Testamento, es el testimonio de lo que Dios mismo vino a hacer aquí en la tierra. Dios ha querido que su revelación especial llegara a todos nosotros a través del testimonio de todos estos hombres. ¿Por qué? Porque a Dios le ha placido, porque Dios ha hablado a la humanidad y se ha manifestado a través de esta revelación. ¿Listo?
Ahora bien, antes de que apareciera toda esta revelación especial, estaba la revelación general, ¿cierto? La revelación general era algo general, era algo de que todo el mundo podía decir, existe un Dios, porque veían la naturaleza y uno puede pensar, es la naturaleza, porque uno decía, esto está bien y esto está mal. Alguien lo puso en mi corazón, tuvo que haber sido Dios. Y porque tengo la capacidad de razonar esas cosas. Y en la revelación especial, Dios está haciendo especial. Dios está haciendo ahí, oiga, le estoy hablando, en serio, le estoy hablando a las naciones, al pueblo de Israel, a cada una de las personas a través de las manifestaciones. Y ahora bien, ha hablado a la humanidad a través de Jesucristo y su testimonio puesto en la Biblia. Y no hay nada más, o sea, muy profundo, muy especial Dios haber hablado a la humanidad a través de Jesucristo y su testimonio dado en la Biblia. ¿Listo? Y a Dios le ha placido darle esta inspiración a santos hombres de Dios para que la escriban y nosotros poderla tener hoy en día. Dios, miren, Dios lo pudo haber hecho textualmente, es decir, que Omar Quiroga les cuente todo el testimonio a Andrés González y a todos los de esta clase. Dios lo hubiera podido haber hecho así. Si a Dios le place, claro que sí. Omar está aquí y simplemente les dice, vea, Jesucristo hizo esto, 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 esto. No hay nada escrito, sí, ¿cierto? ¿Qué hubiera tenido que hacer Dios? Pues inspirar constantemente a los santos hombres de Dios, es decir, en este punto me tendría que inspirar a mí para enseñarles toda esta revelación, ¿cierto? Dios lo hubiera hecho así, sí, pero a Dios le plació inspirar a un grupo de personas para que lo inscribieran y poderlo tener hoy en día como inspiración divina y revelación especial de Dios. Dios hubiera hecho otra forma, no sé, Dios lo hubiera hecho a través de, qué sé yo, a través del aire, que el aire le hablara a uno. Claro que sí, o sea, Dios lo hubiera hecho, no sé, de un montón de maneras, pero Dios ha usado a estos hombres para poder traer esta revelación especial a cada uno de nosotros. Muy bien. Entonces, dentro de los instrumentos de la revelación están los testigos. Escríbalo ahí grande. Testigo. ¿Qué es un testigo? Pues un testigo es una persona que ha presenciado un evento y tiene el conocimiento personal de algo y lo comunica a otra persona. Eso es un testigo. Yo me doy cuenta de un suceso y se lo comunico a otra persona el suceso que esta persona quizá no pudo observar. Y pues la interpretación, el significado más cercano es aquel que da testimonio de algo, ¿eh? ¿Cierto? ¿No? Aquel que testifica, aquel que habla acerca de él. Dentro de los testigos bíblicos, de lo que hay en el Nuevo Testamento, bueno, en todos los libros, dentro de los testigos bíblicos vieron y palparon, ellos observaron, estuvieron ahí, respiraron de esa misma esencia que había en ese lugar, ¿sí? Testigos que vieron y palparon los hechos históricos por los que se manifiesta esta revelación divina. En este caso, Jesús. Por favor, Osquitar Riaño, yo me voy a buscar primera de Juan 1:1. Phillips, primera de Corintios 15:6, por favor. Andresito, Hechos 26:26. Y Johan, Lucas 24:28, por favor. Estos hombres de Dios, estos testigos, estuvieron ahí, en esos momentos propicios para poder dar un testimonio real del suceso que estaba sucediendo, de lo que estaba pasando en el momento en el que lo vivieron, de lo que estaba sucediendo a la hora de que Jesucristo quizás estaba enseñando algo. Y ellos estaban allí para dar testimonio de. ¿Qué dice Primera de Juan 1:1?
Pues quitar. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. ¿Sigo o paro ahí? Sí, sí, dale, dale. Porque Todo la vida eso. fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Súper. Más claro no se puede. Lo que hemos visto y palpado y oído, lo hemos manifestado a ustedes porque nosotros lo hemos manifestado y ahora se lo queremos manifestar porque, para que entiendan que Jesucristo es el Salvador de este mundo. Primera de Corintios 15:6. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Súper. Entonces, aquí está el apóstol Pablo diciendo, yo recibí todo este testimonio de parte de los apóstoles cuando fui a verlos, pero después el Señor se le reveló a 500 más para que estos mismos también pues fueran testigos de estos momentos. ¿Si se dan cuenta de lo que está pasando allí? Ellos están diciendo, oiga, yo lo manifiesto y se los digo, es porque precisamente yo lo viví y es el testimonio de lo que yo estoy escuchando y de lo que yo escuché y de lo que yo viví. Hechos 26:26. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también habló con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Muy bien, le está diciendo, mire, yo aquí le he manifestado al rey porque esto no se ha hecho en lo oculto. Realmente esto es para mostrar. Lucas 24:28. Lucas 24:28 dice, cuando se acercaron al pueblo de Maús, Jesús se despidió de ellos, pero los dos discípulos insistieron, quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Jesús se fue a la casa con ellos. ¿Ahí? Sí, sí, sí. Entonces Jesucristo se le está apareciendo en el camino de Maús a más de sus discípulos y ellos están simplemente dando el testimonio de un suceso que vivieron. Entonces, estos son instrumentos de la revelación, testigos. Testigos oculares, testigos que vieron y palparon los hechos históricos para que la manifestación de Dios fuera puesta eh, como inspirados, puesta en la palabra de Dios. Muy bien. Siguiente. Ahora, estos testigos son testigos escogidos e inspirados. Fueron estas personas escogidas por el Señor mismo para no solamente ser el recipiente, sino portadores de la revelación. Entonces ellos no solamente eran como que no eran los que Dios les daba todo, Jesucristo les estaba dando y dando y dando, sino para que ellos fueran recipientes de recibir eso y también portadores a la hora de entregar esta revelación. De que ellos tenían una responsabilidad de recibir las palabras de Dios y además darlas a las siguientes personas, a la siguiente generación, y muchas de estas personas, obviamente los apóstoles, pues escribieron todo esto, siendo inspirados por, por Dios, por el Espíritu Santo, porque ninguna profecía ha sido de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para dar a manifestar esta revelación. ¿Listo? Por favor, Robin, ayúdame a buscar Hechos 5:32. Amandis, hola Amandis, ayúdame a buscar Juan 15:26 y 27. Aquí está, Hechos 5:32 para Robin. Y Amandis, Juan 15:26-27, por favor. Miren, cuando hablamos de que Dios los escogió, fueron ellos. Dios simplemente ha elegido a estas personas para dar, para mostrar su poderío, para inspirarlos. El Espíritu guió a cada profeta y apóstol a toda verdad, a toda
verdad. ¿Listo? Philips, ayúdame a buscar primera de Pedro 1:10-13, por favor. Y Andresito, primera de Timoteo 2:7. Estas personas no solamente bastaba con que fueran testigos, no bastaba con que solamente fueran testigos, tenían que ser testigos inspirados. No solamente es como, ay, yo estuve en el momento, sino que además viene el Espíritu Santo sobre ellos, los inspira y son controlados y ayudados por Dios para poder dar toda esta revelación. ¿Qué dice Hechos 5:32? Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Muy bien, ahí está hablando. El Espíritu Santo le ha dado Dios a aquellos que lo obedecen. Y les está diciendo, nosotros somos testigos, pero también el Espíritu Santo que está en nosotros, porque le ha sido dado este Espíritu a aquellos que lo obedecen. Están siendo inspirados, están diciendo, ellos están diciendo, nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Juan 15:26 y 27, ¿qué dicen? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Súper, ahí está Jesús diciendo, vea, les conviene que yo me vaya, pero después de mí, pues viene el Espíritu Santo, el cual dará testimonio de mí de todas estas cosas y les ayudará y los guiará en medio de todo este proceso. Primera de Pedro 1:10-13. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os anunciaban por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestros entendimientos, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Muy bien, súper. Está diciendo, los hombres y profetas escudriñaron completamente, hablaron con Dios, estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Miren esto tan hermoso. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía y se manifestaba en ciertos momentos, en ciertas personas, en ciertas situaciones, y estos hombres inspirados por Dios, siendo el mismo Espíritu Santo, escribían teniendo en cuenta lo que el Espíritu Santo les hablaba y de la salvación venidera, el cual era Jesucristo, el cual es Jesucristo. Después vienen los apóstoles y siendo inspirados por el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, también se pone en ellos y da esta revelación escrita a cada uno de nosotros. Primera de Timoteo 2:7. Dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Ahí está el apóstol Pablo diciendo, vea, yo no miento, simplemente estoy siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Listo? Entonces no solamente era que eran testigos, sino que además tenían que ser testigos escogidos por Dios, porque simplemente Dios le plació escogerlos a ellos, e inspirados por Dios, porque Dios le plació inspirar a los que escogió. ¿Listo? Siguiente, tenían que ser testigos indispensables. Al no ser solamente receptores y transmisores de esta revelación, estos testigos bíblicos
son hechos enviados al pueblo de Dios, de todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Y han sido constituidos como el fundamento indispensable de esta revelación, ¿cierto? Que han sido puestos como absolutamente necesarios. Eso es lo que significa indispensable. Absolutamente necesarios para de Dios, usados de Dios para esta revelación. Para esta revelación, yo les voy a leer lo que dice Efesios 2:20. Y esta revelación, ya se los leo, esta revelación se construye, todo esto que nosotros podemos estar construyendo es sobre la piedra angular que es Cristo. Todo lo que los apóstoles han construido, todo lo que a ellos se les ha sido revelado, todo lo que ellos han escrito, lo que ellos han manifestado a través de la escritura y a través del hablar, del predicar, es edificado sobre la piedra angular que es Cristo mismo. No solamente ellos, sino también los profetas anteriores a la revelación dada a los apóstoles. Efesios 2:20 dice de la siguiente manera: todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio Jesucristo es la piedra principal. Es interesante lo que dice el apóstol acá. Está diciendo los profetas, cuando él dice los profetas está hablando del Antiguo Testamento. Y cuando dice los apóstoles está hablando del Nuevo Testamento. El testimonio de los apóstoles en el Nuevo Testamento y el testimonio de los profetas en el Antiguo Testamento. Pero tanto profetas como apóstoles se edifican, se levantan, se ponen sobre la piedra principal que es Cristo. Y de ahí para allá, pues todos nosotros como iglesia, como ministerio cristiano Renace, tenemos que, pues, enseñar basados en esto que ya es la piedra angular, la piedra principal del edificio y los apóstoles, los cimientos a esta gran construcción, a este edificio, a esta gran casa, a esta familia, a este cuerpo. ¿Listo? Por eso eran indispensables, eran absolutamente necesarios para que la constitución, lo constituido, la iglesia se pudiera levantar, para que la iglesia pudiera estar constantemente levantándose, constantemente estudiando, constantemente. No hay que poner más cimientos, no hay que poner más cimientos. Es importante tener en cuenta que ellos fueron absolutamente necesarios para esto de parte de Dios. Siguiente, además de ser indispensables, además de ser escogidos, ellos tenían que ser testigos perennes. ¿Cómo así perennes? ¿Cómo es esto de eh, testigo perenne? Perenne es que, ya se los leo desde de aquí, que es continuo, incesante y que no tiene una intermisión. Perenne significa continuo, en un proceso continuo. Por el mismo carácter de los apóstoles y de los profetas, no puede tener ningún sucesor. El fundamento se coloca una vez y por todas. La piedra angular, Jesucristo; el fundamento, los profetas y los apóstoles, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pues debido a que ellos tienen un carácter único, no hay sucesores y por eso son perennes, porque es un proceso continuo y eh, por el resto de los tiempos. Por eso son continuos, porque no tienen una intermitencia. No es como que ahora pueda venir alguna persona y decir, yo tengo la última revelación, entonces soy el apóstol y ahora vengo simplemente a escribir y a dar la última revelación. ¿Listo?
porque ellos son continuos, perennes, por su carácter único no tienen sucesores. Y vamos a dar otras características de estas personas para que no haya más confusión. ¿Por qué? Porque hoy en día podríamos decir, no, pues es que yo también tengo la palabra de Dios, ¿cierto? Yo también tengo la Biblia. Yo también podría tener esta última revelación. Y si Dios me revela algo diferente, pues también debería ser palabra de Dios, porque igual tengo el mismo Espíritu Santo, ¿o no? Igual tengo esta misma comunión con Dios. Entonces Dios podría darme una nueva revelación y además pues escribir otro libro. No sé, el libro según San Oscar Riaño, el libro según Phillips, el Evangelio según Andrés, Primera de Amanda. ¿Podríamos hacer esto? Claramente no. Aunque tengamos el mismo Espíritu Santo, el mismo Señor Jesucristo como la piedra angular, aunque seamos escogidos, ¿cierto? Dios ha deseado que ellos sean indispensables y además en un proceso continuo para que no haya precisamente error. Y partiendo de aquí, pues se caen un montón de teorías, ¿no? Un montón de libros que conocemos de muchas doctrinas, de muchas sectas que conocemos, de un montón de libros en los cuales, creyendo que tiene un nuevo evangelio, que Dios mismo también les habló, que ellos también son testigos, que ellos también son escogidos, que ellos también tienen el mismo Espíritu Santo, entonces deciden tener una nueva revelación y de ahí para allá tal vez engañar a muchas otras personas. Pero Dios ha hablado a través de los profetas y apóstoles siendo inspirados por Dios. Muy bien, continuemos por aquí. Ahora, hay unos requisitos para estas personas, ¿sí? Porque podemos decir, oiga, es que yo quiero ser un apóstol inspirado, quiero ser un apóstol perenne, un apóstol indispensable, y yo tengo al Espíritu Santo y la última revelación. Ay, sí, tan bonito. Pero es que usted necesita unos requisitos para poder llegar a esto. Y estos requisitos no se los pone usted mismo. ¿Eh? Estos requisitos han sido puestos de parte de Dios. Estos requisitos Dios los ha tomado. Estos requisitos Dios los ha hecho porque Él ha deseado que sea de esta forma para que no caigamos en el error, en los errores que vemos hoy en día en las diferentes sectas y doctrinas que andan por ahí en el mundo, ¿cierto? Primer requisito de un apóstol. Entonces ya vimos los instrumentos de la revelación, vimos que eran testigos, por ende, profetas y apóstoles. En los profetas no hay casi lío en esto porque pues los profetas, ya los judíos como que han sido muy estrictos con esto, pero hay cierto problema con los apóstoles, ¿no? Porque pues en el Nuevo Testamento, entonces Jesucristo, pero hay ciertos requisitos dados por Dios para el apostolado, para persona que quiere edificar, persona que quiere poner un fundamento, persona que quiere poner un fundamento en la piedra angular que es Jesucristo. Primer requisito del apostolado, llamado por Cristo mismo. Johitan, ayúdame a buscar Gálatas 1:1, por favor. Y ahí mismo Gálatas 1:12. ¿Listo? Entonces vamos a leer primero el 1:1 y después el 1:12. Primer requisito, haber sido llamado por Cristo. Cristo mismo llamó a los apóstoles. ¿Listo? ¿Qué dice Gálatas 1:1? Queridos hermanos y hermanas de las iglesias de la región de Galacia, yo, Pablo, y los seguidores de Cristo que están conmigo, los saludamos. Le pido a Dios, nuestro Padre, y al Señor Jesucristo que los amen mucho y les den su paz. Soy un apóstol enviado a anunciar esta buena noticia. Jesucristo ha resucitado. No me he enviado. No me he enviado nadie de este mundo, sino Jesucristo mismo y Dios el Padre que lo resucitó. Muy bien. ¿Y el 12 qué dice, Johitan? Sí, señor, ya. Y el Ese es 12 dice, el 12. 12. Sí, 1:12, No, Gálatas. no me lo contó ni me lo enseñó cualquier ser humano, sino que fue Jesucristo mismo quien me lo enseñó. Listo. Ahí está el apóstol Pablo diciendo, Jesucristo mismo me llamó
para venirles a predicar a ustedes Gálatas. Y Jesucristo mismo me lo enseñó para venirles a hablar. Entonces, llamado por Cristo mismo. Vea, yo sé que nosotros espiritualmente decimos, Dios me ha llamado. Sí, pero yo no sé si ustedes realmente se han visto con Jesucristo face to face y Él les ha dicho, oiga, lo he llamado para esto y esto. Ese es un requisito muy importante, muy importante. No de una manera espiritualmente hablando, ¿no? Porque todos tenemos un llamado de parte de Dios. Sí, todos tenemos unos dones, todos tenemos este llamado de parte de Dios. Pero Jesucristo mismo lo tuvo que haber llamado para ser un apóstol o para tener este requerimiento. Y el apóstol Pablo está contando este testimonio. ¿Se acuerdan cuando iba a Damasco? Más adelante lo vamos a ver. ¿Listo? Haber visto a Cristo resucitado es el segundo requisito para ser un apóstol, un requisito del apostolado. Haber visto con estos ojitos a Cristo resucitado. ¿Listo? Robin, ayúdame a buscar Hechos 1, 21, 22, que es ahí lo que les digo del apóstol Pablo. No hay duda con los 12 apóstoles de Jesucristo, ¿cierto? Porque pues los 12 apóstoles de Jesucristo pues vieron al Señor Jesucristo y además lo vieron resucitado, ¿sí? Y él mismo los llamó. Y él mismo los llamó. Muchas gracias, Yojita. Em, quizá, estamos diciendo, no, hay un poquito de duda con el apóstol Pablo, porque pues el apóstol Pablo como que no estaba entre los 12, pero vamos a ver que no, con el apóstol Pablo está ahí siendo el rescatado de Dios, el último apóstol para tener este requisito. ¿Qué dice Hechos 1, 21, 22? Dice, es necesario pues que estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Muy bien, ahí está diciendo, Lucas está contando todo esto y que nosotros hayamos visto al Señor desde que fue bautizado con Juan hasta el día en que ascendió, ya siendo resucitado. Ayúdame, Amandis, con Primera de Corintios 9:1, porfa. Primera de Corintios 9:1. Y Oscar o Lili, si están ahí, Primera de Corintios 15:8, porfa. ¿Qué dice Primera de Corintios 9:1? O si lo tienes, o cualquiera, el que lo dice tú. No soy apóstol, sí. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Eso dice. Listo. Entonces, no soy apóstol, está diciendo Pablo. No he visto al Señor Jesucristo y él lo vio en una revelación siendo resucitado. El mismo Jesús se le aparece. ¿Han escuchado la canción de la IA? Pablo, Pablo. Ah, no, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí está contando toda esta historia, man. Es muy buena esa canción. Y está diciendo, antes eras el perseguidor, Saulito, pero ahora vas a ser mi predicador. Y le está contando el testimonio de por qué Pablo realmente es un apóstol. Primera de Corintios 15:8. Bueno, es que por aquí dice que se le apareció a los apóstoles, a los 12, a 500 hermanos, después apareció a Jacobo, después a los apóstoles, y ese específico dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Muy bien. Ahí está diciendo, como si yo fuera, mejor dicho, el abortivo, a ese se me apareció. Y al último, como un abortivo, a mí. Es bien interesante. Entonces, segundo requisito para el apostolado, haber visto a Cristo resucitado. Entonces, como que uno empieza a decir, uy, ¿será que todos esos apóstoles que hoy vemos de la Prosperity Church, ¿será que sí son apóstoles? ¿Será que sí? Pero les vienen diciendo apóstol, no sé qué. Es que apóstol no es un gordito con una camioneta 4x4. Eso no es un apóstol, ¿sí?
No es un apóstol no es aquel que tiene un reloj de oro y anillo y todo el cuento, ni una camioneta, no. Un apóstol es una persona llamada por Cristo y de haber visto a Cristo resucitado. ¿Listo? Lo más parecido hoy en día, con funciones apostólicas, con ciertas cosas de los apóstoles, lo más parecido hoy en día dentro de estos llamados es más un misionero, porque la palabra apóstol es enviado. Ese es el original de la palabra apóstol. Enviado. Lo más parecido vendría a ser un misionero. Pero pues yo tengo este llamado de misionero, pero no soy apóstol, no he visto a Jesucristo. Sí, no lo he visto resucitado con estos ojos, no, Cristo mismo no se me apareció y me ha llamado. Sí tengo un llamado, pero me falta para ser ese apóstol. Hay ciertas funciones apostólicas, como el hecho de ser enviado, el hecho de predicar, el hecho de poder ir a muchos lugares por todo esto, pero eso no me hace apóstol, ¿sí? Me hace con un llamado diferente, con algo diferente. Y con esto no estoy diciendo, con esto estoy simplemente diciendo que no por eso entonces yo voy a poner otro cimiento, voy a escribir otro libro diciendo que es revelación, que es otra Biblia, que es, yo tengo la última revelación y, mejor dicho, pacto y ofrenda. No, eso no es. Entonces no caigamos en este error porque se necesitan unas características para ser eh, apóstol. Siguiente, otra característica, otro requisito del apostolado, ser inspirado por Dios y libre de error, ser inspirado por el Espíritu Santo y libre de error. En la siguiente clase vamos a hablar de qué significa inspiración. ¿Listo? ¿Qué es inspiración? Porque hoy he dicho mucho la palabra inspiración, pero necesitamos centrar qué es inspiración. Pero para ser un apóstol se necesita ser inspirado y ser libre de todo error como maestro, ser intachables, de tal manera que puedan exigir a las personas a través de su enseñanza, por el respeto debido de la doctrina de Cristo mismo. Y ustedes ven al apóstol Pablo, vean, él empieza a defenderse y dice, ¿acaso yo no soy también ciudadano romano? ¿Acaso yo no también no soy judío de esta tribu, de esto? Yo estudié a los pies, mejor dicho, una eminencia. Y dice, y lo he dejado todo por basura, por el hecho de que Jesucristo mismo me ha llamado por amor a Cristo. Y da todo un bagaje de toda su vida, mostrando el por qué de verdad tiene que ser un hombre respetado, inspirado y libre del error de lo que está escribiendo. Ahora, no solamente él, sino también, pues, los antiguos hombres de Dios, los profetas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el apóstol Pablo, Santiago, y todas estas personas, Filemón, todos estos, bueno, Filemón no, el apóstol Pablo escribiéndole a Filemón, y todas estas personas que Dios ha inspirado para hablar lo que él quería hablar. Listo, esto lo podemos encontrar en Primera de Corintios 14:37 y Primera de Tesalonicenses 2:13. Y además, otro requisito son milagros. Los apóstoles hacían milagros, milagros. Era un ministerio corroborado por milagros constantemente. Entonces ustedes ven que el apóstol Pablo está en una predicación, alguien se cae y él resucita a esta persona que se cae del sueño. Chévere esa predica, ¿no? Larga la predica del apóstol Pablo. Para que alguien se duerma, tuvo que haber sido larguita. Y se cae esta persona y él lo resucita. Entonces vemos un montón de milagros. Los apóstoles, ¿no? Que suben al monte de la Hermosa, se llamaba ese monte, y en este monte hay una persona que no puede, es un cojo, y le dice, no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, levántate y camine. Vemos milagros. Vemos que el apóstol Pedro, perdón, caminaba y su sombra sanaba. Vemos milagros sobrenaturales. Hoy en día también vemos milagros, pero eso no me hace un apóstol, no me hace un apóstol. ¿Listo? No me hace un apóstol. Por más que yo vea un milagro o vea que una persona hace milagros, no lo hace un apóstol. Hay requisitos y requisitos
bastante profundos para tachar si es un apóstol o no es un apóstol. ¿Listo? Vamos a pasar a otro tema, que es la tradición apostólica. Hay una tradición apostólica. Perdón, ¿puedo Los, preguntar algo? sí, señora. Desde el apostolado, consideramos la plantación de iglesia como un, como una responsabilidad que tendría un ministerio apostólico, ¿sí? La plantación, sí, o sea, cuando una persona, Dios la llama, ¿cierto? A plantar una iglesia, es enviado, ¿sí? Eso no lo hace un apóstol, lo hace una persona con un llamado a ir a plantar una iglesia. Dentro del ministerio apostólico, sí, hablando de esa manera, tiene una función apostólica de abrir una iglesia. Pero el hecho de que abra una iglesia no quiere decir ahora llámenme apóstol, Ah, sí, sí, te entiendo. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de los pastores, ¿sí? también podemos encontrar fundamento bíblico que sustente lo que un pastor específicamente necesitaría, porque me encanta el tema, pero creo que es un poco confuso, porque claro, yo entiendo que obviamente uno no, o sea, el concepto de apóstol completamente dañado por muchos hombres que lo han utilizado incorrectamente, pero sí existe un ministerio apostólico. Entonces, así como existe un ministerio apostólico y un ministerio pastoral y uno profético, hemos llamado a muchas personas pastores que quizás no cumplen con fundamentos bíblicos para ser considerados pastores, pero tal vez el apóstol raya un poquito más por las cosas que se han visto, las cosas que se han hecho también. Entonces, pues sí me genera como cierta, por lo mismo, por ejemplo, un profeta. No debería llamársele profeta a una persona simplemente por tener dones proféticos, pero lo hacen, que es lo que creo que está mal. Sin embargo, creo también que en cierto punto todos los ministerios no son vistos de la misma manera, sino que al apóstol específicamente y al profeta acompañado se les ha dañado tanto que ya tal vez no tienen la misma relevancia, entonces no es considerado un ministerio apostólico importante o tal vez no, como no se quiere entrar tanto allí, entonces como que no, dentro de la iglesia y como los ministerios deberían funcionar para edificar, para servir a la iglesia, el apóstol a veces no es como tan, o el profeta como tan, de pronto escuchados por temor y por cosas así. Pero tal vez es solo una pregunta, como si tú tienes también de pronto un, un documento o bueno, información en cómo encontrar el fundamento bíblico para cada uno, sin que se lleve a una como interpretación incorrecta. Ok, gracias por tu acotación. Está muy bien, tienes, o sea, toda la razón también ahí. Pero recordemos esta clase. Esto es prolegómenos. Entonces es poner los fundamentos necesarios para lo que vamos a ver el resto del seminario. ¿Qué estoy tratando de hacer? ¿Cuál es mi apología en esta clase? El hecho de tener mucho cuidado a la hora de encontrarnos un apóstol o una persona que quiera traer una revelación diferente a la que ya Dios ha estipulado a través de los antiguos hombres inspirados por Dios. Y esta es la revelación especial. Si hay ministerios apostólicos, o sea, creo que si hay personas que pueden estar ejerciendo ministerios apostólicos como la plantación de iglesia o personas que tienen el don profético y tienen su ministerio profético a la hora de usar la profecía como algo de esta manera. Pero con esto, y sí, hay muchos textos bíblicos que aquí los estamos contando y por eso los requisitos del apostolado, aquí los estoy hablando para que una persona realmente pueda ser nombrada apóstol Ah, y, no, yo hablo de los otros, amigo, perdón. O sea, ¿cuál es del pastor, del profeta, del maestro. Ah, sí, Y entiendo completa, o sea, entiendo, digamos, mi intención no es como
como ir en contra de lo que estás diciendo ni nada, o como irme por otro tema, Sí, yo no estoy diciendo eso. pero sí es como una pregunta que se me Sí, viene porque pues nosotros lo que estamos estudiando es claro para mí y a lo que estamos como yendo, como es claro, pero tal vez sí se me genera esta duda porque pues ha sucedido como que me han preguntado este tipo de cosas, ¿no? Entonces, también si tú lo tienes adicional ahí o después no lo puedes compartir, sería muy bueno, listo. pues porque considero que sería chévere. Listo, sí, sí, también hay eh, textos, versículos que corroboran lo que es un pastor. Sí, Isaías habla mucho de lo que tiene que ser un pastor, de lo que tiene que ser pues un maestro, ¿no? Vemos muchos maestros dentro de la Biblia, cómo enseñaban, de lo que es personas que predicaban, un evangelista, todo esto dentro del cuerpo de Cristo. Sí, hay bastante fundamento bíblico para corroborar todo esto que Dani está preguntando. Hay un libro bueno, aunque creo que lo vamos a estar viendo más adelante, o no sé si ya lo vieron. ¿Ya vieron el libro de la iglesia? Ay, se me olvida, la de Mariano Senegal. Se me olvida el nombre de ese libro. Iglesia Integral. En la iglesia La integral. iglesia integral, ¿vieron ese libro? Ese libro es muy bueno. Habla, no es tan profundo realmente, no es tan profundo, pero muestra cómo precisamente todos estos ministerios, cómo funcionan de una manera sencilla, lo habla de una manera sencilla, cómo funcionan dentro de la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ese libro, creo que lo tengo, no mentira, ese libro no lo tengo en PDF. Ese libro me lo prestaron, pero ese libro podría funcionar mucho. Lo voy a buscar y les mando el nombre. Ese libro funciona mucho. Creo que se ve más adelante, creo que se ve más adelante. O no recuerdo, pero creo que ese era uno de los temas de escuela de liderazgo, ese libro, ese libro de la iglesia integral, o más adelante cuando veamos el tema de lo que es la iglesia y misionología, ahí es donde se ve este libro. Pero sí está, sí está. Sí hay mucho sustento bíblico con respecto a lo que Dani está preguntando. ¿Sí? Gracias. ¿Vale? ¿Listo? Entonces, sí, recordemos eso, ¿no? Como estamos poniendo los fundamentos para lo que es el resto del seminario y precisamente para no estar como con muchas, quizá ideas de un lado, del otro, que es que el apóstol de tal lado dice tal cosa, que es que el pastor de tal lado, que esto, sino poder poner las bases de lo que vamos a estar estudiando. ¿Listo? Tradición apostólica es este tema. Para preservar y transmitir lo que ha sido revelado, Dios ordenó que fuera puesto por escrito. Dios ordena que todas estas cosas sean escritas. Robin, ayúdame a buscar Apocalipsis 1:11-19, que es bien interesante ese Apocalipsis 1:11-19. Y, a ver, Andresito, ayúdame a buscar Deuteronomio 18:18, por favor. Con esto que Dios se revela al ser humano y les manda que lo hagan por escrito, no significa que la Biblia contiene todo lo que Dios ha dicho. Tengamos mucho cuidado con esto. No significa que la Biblia tenga todo lo que Dios ha dicho, porque Dios sigue hablando. ¿Mm? Pero sí significa que tiene todo lo revelado para nuestra salvación. En la Biblia está todo lo necesario para que cada uno de nosotros podamos encontrar salvación, obviamente a través de Jesucristo. ¿Qué dice Deuteronomio 18:18? Dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Muy bien, Apocalipsis 1:11-19. Dice,
que decía, yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de la Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Listo, déjalo ahí. Bien. Escribe las cosas. Listo, ahí le está diciendo, ¿quién le está diciendo? El mismo Jesucristo le está diciendo, yo soy el que era, es y ha de ser siempre, y yo soy el que tengo las llaves de la Hades. Escribe estas cosas, las que viste y las que han de venir. Entonces es bien interesante que Dios le está hablando tanto a los profetas y le está diciendo, escriba, por favor, escriba, escriba todo lo que yo quiero hablar, todo lo que yo quiero revelar. Y de ahí, de esas escrituras, de lo que los pastores, lo que los profetas y apóstoles están escribiendo, tenemos hoy en día el Biblos Santo, la Biblia. ¿Listo? Pero la Biblia contiene solamente lo necesario para nuestra salvación, porque Dios es mucho más. Dios es mucho más. Entonces trae la instrucción y la forma para santificarnos, para llegar a Dios, para acercarnos a Él, para encontrarnos a Él, para encontrarnos con Él. Y esto es en una revelación dada por Dios en la Biblia. Por eso es tan importante la Biblia, por eso es tan importante también la tradición apostólica, porque de esta manera entonces, ninguna tradición histórica o idea o forma de pensar religiosa, entonces puede aportarnos más dentro de la revelación especial, la cual Dios ya la dio, la cual Dios ya la ha puesto por escrita a todos nosotros. Y este testimonio apostólico, este testimonio de los apóstoles es completamente de fiar, es completamente fidedigno para todo lo que nosotros necesitamos en medio de esta revelación, porque solo los apóstoles dentro del Nuevo Testamento y los profetas en el Antiguo Testamento recibieron de Cristo el ministerio de ser testigos perennes, indispensables y sobrenaturalmente equipados para así ser el fundamento de la iglesia. Y eso está en Efesios 2:20. Lo leo. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles Nuevo Testamento y los profetas Antiguo Testamento. En ese edificio, Jesucristo es la piedra principal. No hay nada más que ponerle. No hay nada más que ponerle. ¿Listo? Sí, me quedan 6 minutos para explicarles esto. Magisterio revelador. El magisterio revelador es que los apóstoles tienen la revelación de la palabra y la dejan escrita e impresa, y esta misma palabra, pues al ser santa de inspiración divina de parte de Dios, tiene poder. Y el magisterio expositor, pues, es tomar la palabra previamente revelada de Dios y poderla exponer en prédicas, en estudios, en devocionales, para poder explicar, mostrarla a otras personas que también, pues, van a estar escuchando de este mismo testimonio. Pero no me puedo salir de lo que ya Dios previamente reveló a los santos hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo para que tuviéramos esta revelación. ¿Listo? Entonces, hay un magisterio revelador que es dado a los apóstoles, dado en la escritura, que tiene poder, y un magisterio expositor, pues que nosotros tomamos esta revelación
y podemos exponerla a las diferentes personas. También lo hicieron los apóstoles, obviamente, ¿no? Entonces los apóstoles se basan en escritos del Antiguo Testamento y los profetas, pues, se basan de la salvación que va a venir más adelante, siendo Jesucristo la piedra angular, los profetas y los apóstoles el fundamento de esta revelación especial. ¿Listo? Creo que aquí termino. Aquí voy a terminar, no sin antes dejarles este trabajo. No les puedo dar más porque ya se nos acaba el tiempo. Pero les voy a dejar este trabajo, era trabajo en clase. Si lo pueden hacer, pues en este espacio que tienen de receso, está buenísimo. Y son estas preguntas. ¿Ok? Entonces escríbanlas ahí para que las tengan en su cuaderno. Responda a las siguientes preguntas. Primero, ¿a quién habló Dios en la antigüedad? Segundo, ¿cómo se relacionan la revelación especial y la Biblia? Tercero, señale las características de los testigos llamados por Dios, todas estas características que ya hablamos. Cuarto, nombre los requisitos del apostolado. Para ser apóstol del apostolado, ¿qué requisitos se necesitan? Y quinto, según lo que hablamos, explicamos, puede tener sucesores los profetas y apóstoles. Explique su respuesta. ¿Listo? Hay que tener cuidado con este tema. Es bastante extenso, realmente es bastante extenso, pero responda esta pregunta. ¿Puede tener sucesores los profetas y apóstoles? Y explique su respuesta. Por favor, encuentre versículos que avalen su posición. ¿Listo? Versículos que avalen su posición. Hasta aquí lo vamos a dejar. ¿Listo? Todos tienen el pantallazo del último slide. Hagan manito arriba si lo tienen. Si tienen las preguntas. Si no, igual creo que ya le tomo una foto y se las envío. Listo. ¿Tienen preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? ¿Todo bien? Se desperezan. Ay, hijo de madre, estuvo largo. Bueno, voy a tener la grabación. Chao, despídense.